doctora Tatiana Escobar Celestino, soy docente titular de la Cátedra de Medicina 1 del capítulo de Semiología. Y hoy vamos a continuar justamente con lo que es piel, el examen de piel, en su segunda parte. El día viernes ustedes con el doctor Pablo Sotelo han avanzado la primera parte de piel, ¿no? Ahora vamos a hablar de la continuación de piel, que nos responde sobre todo a lesiones secundarias de piel, algunas características como unas enfermedades que ustedes pueden encontrar aplicando su método clínico, ¿sí? Y algunos elementos importantes que les va a servir para su examen de aquí en adelante. Muy bien, solamente recordar que cuando hablamos de piel, introductoriamente, tenemos que recordar también que hay muchas enfermedades que están relacionadas con piel. Tenemos que recordar que hay muchas enfermedades que están relacionadas con piel, ¿no? Por lo tanto, es importante que podamos identificar inicialmente si son lesiones primarias o secundarias. Primer elemento. Esto nos va a permitir, por ende, llegar al diagnóstico que nosotros estemos sospechando. Entonces, nada más para recordar que la piel va a ser considerada un órgano inmunológico. Básicamente es una capa que reviste todo el cuerpo y que nos protege y relaciona con el medio ambiente, y es fundamental en lo que se refiere a la homeostasis, controla líquidos y electrolitos, se encarga también del proceso de transpiración. Si se dan cuenta ustedes, la piel es fundamental en los organismos, ¿no? La siguiente, por favor. Regula la temperatura, nos protege de los rayos ultravioleta, ¿verdad? También nos va a proteger de la acción de virus y bacterias que estén al contacto nuestro, etc. Pero bueno, cuando hablamos de lesiones secundarias de piel, debemos de recordar que se van a producir por una agresión externa o también a consecuencia de una lesión secundaria. Entonces, dentro de las lesiones secundarias de piel, por ejemplo, tenemos a la costra, que no es otra cosa nada más que un exudado que se seca al aire, que puede ser de dos tipos, hemática o mielicélica. Hemática, que puede ser de tipo puntiforme. Y en el caso de ser mielicélica, va a ser resultado sobre todo de un exudado de tipo seroso. ¿Qué otra lesión secundaria tenemos? La escara. Si se dan cuenta ustedes, las escaras son láminas nada más del estrato córneo que se van a desprender. Sin embargo, tenemos por ejemplo los pacientes que van a estar en posición de decúbito mucho tiempo, en una sola posición, pacientes que están por ejemplo en unidades de terapia intensiva, o pacientes que permanecen mucho tiempo en una sola posición y se llama escaras por decúbito, ¿sí? Vamos a hablar de las úlceras. Las úlceras va a ser toda pérdida, sobre todo, de sustancia de la piel que va a dejar una cicatriz. Si se fijan ustedes en la diapositiva, vamos a ver también una erosión. Y la erosión, o más bien una escoriación. Y la escoriación se la define como una erosión secundaria a un proceso de rascado que tenga esa piel. ¿Sí? Muy bien. La siguiente, por favor. La de la anterior, por favor. Cuando habíamos hablado de escara, ¿se acuerdan ustedes? La escara es la caída o la necrosis de la piel. Hace un momento habíamos definido la escama, ese desprendimiento del estrato córneo de la piel, ¿no? Y las escaras no es nada más que una placa de tejido necrótico que puede tener límites o no, y que se produce por necrosis de la piel. Eso es lo que hace un momento decíamos, las escaras, por ejemplo, por decúbito. Paciente que está en una posición
por mucho tiempo sin movilización, ¿no? La definición hace un momento aclarar, esa lámina del estrato córneo que se va desprendiendo y que está en la diapositiva se llama escama. Muy bien, ahora sí, la siguiente, por favor. También tenemos otras lesiones secundarias de piel. Tenemos a la costra, fíjense, ya habíamos definido hace un momento que es costra. También tenemos la esclera, fíjense allá. Habíamos dicho que es una lesión que está constituida por tejido necrótico. Fíjense en la diapositiva. Y también tenemos a la escoriación o abrasión. Fíjense ustedes en la imagen. Es una lesión superficial de la piel que característicamente se produce por desprendimiento de fragmentos del epidermis que va a tener, fíjense en la diapositiva, un halo eritematoso. Esto está rodeado por un halo eritematoso. Cuando ustedes caen, por ejemplo, ¿no? Generalmente, ¿qué tenemos? Justamente ese desprendimiento del epidermis y además rodeado de un endurecimiento, quiere decir, de ese halo eritematoso, y eso nosotros llamamos una escoriación. Fuera. Vaya. Una escoriación, vaya, o abrasión. Escoriación o abrasión. Vámonos con otro tipo de lesiones secundarias de piel. Fíjense ahí, otro tipo de lesión secundaria de piel es la esclerosis. Fíjense estos dedos de la mano. Entonces, ¿cómo vamos a definir una esclerosis? Es una formación difusa de tejido conectivo que se produce generalmente en la dermis y que ocasiona desaparición de los anexos cutáneos. Característicamente, ¿qué va a producir? Endurecimiento parcial o total de la piel. Como estamos viendo en la diapositiva, una imagen de la piel totalmente tensa, que va a adquirir la imagen de una piel acartonada. Inextensible, que puede ser hiper o hipopigmentada. Fíjense ustedes en la diapositiva de los dedos de la mano, cómo tenemos esa imagen brillosa, endurecida, que tiene ese aspecto acartonado. A eso llamamos esclerosis. En la imagen de abajo estamos viendo un signo, que es el signo del sol naciente. Este signo del sol naciente, fíjense ustedes cómo en la imagen se ve. Me voy a acercar. Fíjense aquí estas líneas que se están iniciando en los bordes de la boca, como si asemejara, ¿sí?, los rayos del sol. Por eso se llama el signo del sol naciente, propio de la esclerodermia. Dentro del esclerodermia, una de sus principales características justamente está la esclerosis, es el endurecimiento de la piel, que hemos dicho que puede ser parcial o total y que tiene ese aspecto seco acartonado. ¿Qué otra lesión secundaria de piel también tenemos? Vamos a hablar de las fístulas. Y las fístulas van a ser trayectos que van a comunicar dos cavidades o una cavidad externa. Fíjense ustedes en la diapositiva. Ahí tenemos una fístula en el pabellón auricular. Luego también tenemos las atrofias. Las atrofias se las define como la pérdida de la elasticidad
y distensibilidad de la piel. Esto ya puede ser por dos casos: reducción del tamaño o también del número de las células. Voy a recordar a nuestros estudiantes que, por favor, en todas las clases, desde el primer día hemos dicho que para entrar a clases teóricas tienen que usar barbijo. ¿Sí? Bueno. Otro término importante, otra lesión secundaria de piel, es la liquenificación. ¿Qué es la liquenificación? Fíjense en la imagen, sumamente orientadora. La liquenificación son placas circunscritas que van a ser provocadas por rascado crónico y que se caracteriza por un engrosamiento de la piel. Esta piel se va engrosando, va cambiando también de coloración. Entonces, a eso vamos a denominar la liquenificación. Otra lesión secundaria de piel va a ser el queloide. El queloide no va a ser otra cosa que un tejido fibroso que se presenta en reemplazo de la dermis que se lesiona, que va a ser elevado, irregular y que va a sobrepasar los límites de la herida. ¿Por qué? Por sobreproducción de color, ¿no? Esta lesión secundaria de piel se va a producir por la cicatrización. Entonces, un paciente que ha tenido una herida y de pronto en su proceso de cicatrización se va formando este tejido fibroso y va a reemplazar al tejido de cicatrización por una sobreproducción de colágeno. Fíjense ustedes, esto es un queloide. Vámonos entonces también con lo que es la vegetación. Fíjense ustedes, la vegetación no es otra cosa que una hiperkeratosis que tiene un levantamiento anfractuoso, blando, de superficie lisa y húmeda, de superficie húmeda y lisa, que puede denotar neoformaciones malignas, típicas muy posiblemente de lo que es un condiloma. ¿Sí? Fíjense ustedes en la diapositiva, estamos viendo en la región paravertebral, tanto derecha como izquierda, vegetación. Vámonos con lo que es la ulceración, que es otra lesión secundaria de piel. La ulceración no es otra cosa que una solución de continuidad que va a comprometer sobre todo la epidermis y parte también de la dermis. Fíjense ustedes, hay muchos pacientes que tienen en los diferentes servicios donde ustedes están haciendo prácticas, por ejemplo, las úlceras varicosas. Las úlceras varicosas. Entonces, es una solución de continuidad que compromete tanto la epidermis como parte de la dermis. También tenemos a las escamas, a las erosiones, a las costras, a las fisuras y a las cicatrices. Las escamas hace un momento ya hemos definido, pero bueno, vamos a recordar que es una delgada lámina de estratocorneo, muy característico en qué enfermedad, por ejemplo, en las psoriasis, ¿no? La erosión es una lesión por pérdida de la epidermis sin compromiso de la dermis. La costra también habíamos definido a su inicio, y complementando podemos decir que es una lesión que se produce por desecación de los exudados. En el caso de las fisuras, como estamos viendo en la diapositiva, fíjense, es una apertura, se va a producir apertura de la epidermis en forma de hendiduras que pueden ser lineales o asemejando una grieta. Muchos de nuestros pacientes que no utilizan, por ejemplo, calzados, utilizan las abarcas en los diferentes
oficios, como por ejemplo las personas que se dedican a ayudar en los mercados, tienen estas fisuras, asemejando grietas. ¿En qué parte? En la región de... ¿Qué región sería esta? En la región plantar, específicamente, ¿dónde estamos viendo la diapositiva? Bueno, cicatriz. Fíjense que es una cicatriz, es otra lesión secundaria de piel que nos habla de la reparación de un tejido justamente fibroso, ¿sí? Y que tiene esa imagen tan característica que nos hace denotar que hay un proceso, una situación, un agente puede ser traumático, un accidente, etcétera, etcétera. Es como una huella que nos está dejando el antecedente traumático que hubiera tenido el paciente. Muy bien. Hasta aquí hemos hablado de las lesiones secundarias de piel, dándoles solamente una definición y alguna característica por ahí con respecto a alguna patología. Muy bien, vamos a hacer un pequeño resumen de la clasificación de las enfermedades de la piel y las vamos a clasificar en enfermedades bacterianas, por virus, por hongos y por parásitos. Por ejemplo, las enfermedades por bacterias que están relacionadas con enfermedades de la piel, vamos a tener a la celulitis, al impétigo o a infecciones generalmente por estafilococo. En el caso de los virus, podemos tener verrugas, el herpes, entre otros. En el caso de los hongos, por ejemplo, es muy frecuente las infecciones por cándida. Y en el caso de parásitos tenemos la ectoparasitosis y la sarcoidosis. Entonces, cuando hablamos de enfermedades de piel, hay algo muy interesante que ustedes pueden utilizar, que es recordar los 5 estratos o las 5 capas de la piel. En cada una de estas capas hay muchas enfermedades que nos podrían estar hablando de situaciones patológicas. Por ejemplo, recuerden ustedes que en la primera capa, que es la basal, que es la más profunda y que tiene mayor actividad mitótica, donde van a estar las células de Langerhans, que van a ser quienes presentadores de antígenos. Sí, esto es algo que nosotros sabemos. ¿A quiénes van a presentar los antígenos? A los linfocitos T, ¿verdad? Bueno, además tenemos en esta capa las células de Merkel, que van a ser también llamadas como mecanorreceptores, y van a estar muy cerca de nervios que van a estar vinculados al tacto. Por ejemplo, a nivel de estas células, que son las células de Merkel, podemos, fíjense en la diapositiva, tener esta lesión. Fíjense que nos estaría hablando de carcinoma de las células de Merkel. Estamos hablando de la capa. ¿De qué capa? Basal. Vámonos, por favor, a la siguiente. ¿Qué pasa en la epidermis? Fíjense ustedes. En la epidermis van a estar los melanocitos. Los melanocitos, recuerdan ustedes por embriología, van a invadir la epidermis en el tercer mes. Después del nacimiento se van a encargar de ¿qué? De la síntesis de melamina, además obviamente de cumplir otras funciones de tipo inmunológico. Pero bueno, su número va a ser igual en todos, en todas las razas, el número de melanocitos es igual. ¿Cuál es lo interesante aquí? Solo va a variar el tamaño, dependiendo de la raza, ¿no? ¿En relación con quién? Con los melanosomas y la distribución que va a tener. Esa es la diferencia. Pero bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en el vitiligo? Que es una enfermedad de la piel. Estos melanocitos
van a estar casi ausentes. O también con numerosas faltas en la producción de pigmentos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Básicamente, pueden tener lesiones asociadas a infiltrados celulares T, podrían también estar relacionados con componentes inmunes como anticuerpos, o también relacionados con lo que es el óxido nítrico. Pero básicamente, cuando hablamos del vitiligo, estamos hablando de ausencia o fallas en la producción de lo que se refiere el pigmento y la relación con el metabolismo. ¿Qué pasa en la segunda capa? Que se llama espinosa o de marfil. Ustedes conocen muy bien. En esta capa es la capa de mayor volumen. Entonces, en esta capa se va a formar la migración desde la capa de las células columnares, como estamos viendo en la diapositiva, que se van a ir multiplicando y básicamente le van a dar esa característica de columnas. En la tercera capa, que es la granulosa, se va a formar ¿qué? La estratificación. Y luego estas van a migrar hacia la superficie. Estas células se van a ir aplanando, ¿sí? Se van a ir aplanando de tal manera que van a formar gránulos, las granulaciones, mostrando lo que se llama la queratinización activa. ¿Por qué es importante esto? Porque esto va a constituir, esta queratinización activa, puede constituir una amplia gama de enfermedades de la piel, entre las cuales están, por ejemplo, la ictiosis, la queratosis capilar o pilar, las queratodermias palmo, plantares, por ejemplo. Se dice que, por ejemplo, la queratosis pilar es de tipo hereditaria. Fíjense ustedes en la diapositiva, aquí en la primera diapositiva estamos viendo protuberancias, característico de lesión de esta queratinización activa que tiene esta tercera capa, que es la granulosa. Luego estamos viendo aquí una piel seca, pruriginosa, escamosa, propia de estas patologías, ¿sí? Vámonos con la cuarta capa, que es la córnea. Recuerden ustedes que las células ya están ascendiendo, ¿sí? Lo más interesante es que han perdido sus gránulos y se convierten en la capa córnea. Esta capa es la que va a estar, miren qué interesante, va a estar en contacto con el medio externo. Y no existe acción biológica, solo un proceso de descamación. Vámonos a la siguiente capa, que es la lúcida. Esta capa va a ser, tiene un aspecto claro, transparente si quieren ustedes. Y es la que va a producir o va a formar la barrera con la hemostasis hídrica que tenemos todos nosotros. Generalmente se hace evidente ¿dónde? En la región palmar y en la región plantar. Pero bueno, importante es que este proceso, fíjense y escuchen muy bien, este proceso de renovación celular que tiene la epidermis dura más o menos en promedio un mes aproximadamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la psoriasis? En la psoriasis este proceso se acelera y lo que dura un mes normalmente solo se realiza en 4 días. Entonces fíjense en esta imagen que tenemos. Este proceso acelerado, ¿qué va a producir? Fíjense ustedes, células que ascienden rápido a la superficie de la piel, se acumulan, ¿sí? Se van acumulando, como está en la diapositiva, en la capa córnea. ¿Y qué se van a imaginar ahí? ¿Qué se fija? ¿Qué se está viendo ahí? Se están viendo escamas. Fíjense ustedes en la región del cuello del paciente y fíjense en esa rodilla, estamos viendo acumulación de escamas,
Estamos hablando de psoriasis. Muy bien. ¿Qué otras enfermedades puede tener la piel? Habíamos dicho por virus, ¿se acuerdan? Aquí tenemos al herpes zóster, ¿no? El herpes zóster, como está en la imagen superior, se evidencia por la presencia de ampollas, término correcto médico es flictenas, ¿sí? Esas flictenas que se agrupan y que, por ejemplo, pueden tener la forma de un racimo de uva, que es muy característico, por ejemplo, en el herpes labial o herpes tipo 1, y que durante un transcurso de evolución se van a romper y luego se van a convertir en una costra y tiene un proceso entre unos 7 a 10 días, ¿no? Bueno, la principal complicación del herpes zóster, estábamos hablando del herpes labial tipo 1 hace un momento. La principal complicación del herpes zóster es la neuritis post-herpes, ¿no? Recuerden ustedes que va a tener un dolor característico, tipo un dolor neuropático, y va a aparecer en relación al dermatoma afectado, ¿no? Entonces es un dolor generalmente de tipo urgente, que no cede a la administración de analgésicos comunes, porque este es un dolor de tipo neuropático, ¿sí? Muy bien. Otras enfermedades de la piel y que van a constituir característicamente lesiones entre primarias y secundarias dependerá del grado, es el acné, ¿no? El acné, que es un motivo de consulta muy frecuente y que se convierte en una situación inclusive que no permite al paciente realizar sus actividades normales, como ir a trabajar, ir a sus actividades de estudio, etcétera, etcétera. Entonces el acné se caracteriza por la presencia de pápulas, pústulas, protuberancias rojas y blandas, e incluso también la presencia de quistes. Estas lesiones van a ir a constituir un conjunto que nos va a hablar del grado del acné que tiene nuestro paciente. Entonces ¿por qué se produce el acné? Porque estos folículos pilosos, lo que va a pasar es que se obstruyen con células muertas, ¿no? Y estas lo que van a ir a constituir es la presencia de bacterias o de tejido graso seco que se va acumulando y va taponeando y bloquea de tal manera que impide la salida hacia la superficie de la piel por los poros, ¿no? Entonces, este bloqueo, esta obstrucción va a estar en relación a este tipo de lesiones. Tenemos 4 grados de acné. El grado 1 básicamente que se caracteriza por comedones y pápulas. El grado 2, pápulas y pústulas. El grado 3, pústulas y nódulos. Aquí estamos viendo en la primera imagen entre un grado 3 y 4. Segundo, estamos viendo un grado 4 y abajo, la imagen inferior, estamos viendo un grado 1 y 2, ¿no? Y el grado 4, básicamente, que nos habla de la presencia de nódulos y quistes. Es una enfermedad compleja, severa, dependiendo del grado, y que amerita un tratamiento por la especialidad de dermatología, ¿no? Además de otras situaciones más, como manejo por nutrición, ¿no? Enseñar al paciente a hacer la limpieza, el aseo de la piel, etcétera, etcétera, que son parte del tratamiento complejo que tiene esta patología. Muy bien. Cuando hablamos también de la segunda parte o la descripción de piel, como habíamos dicho desde el inicio de la clase, hablamos también de lo que es el tejido celular subcutáneo. Entonces, el tejido celular subcutáneo, nada más recordarlo, también se le conoce con el nombre de hipodermis y forma parte de lo que es la integralidad de la piel, ¿no? Y interesante porque recordar nada más que deriva del mesénquima, cuyas células van a dar origen ¿a quién? A los adipocitos. Esto es nada más un recuerdo
si ustedes lo tienen bien plasmado. Puede variar del grosor según básicamente las diferentes zonas del cuerpo. También está en relación que, por ejemplo, va a ser muy grueso en las palmas, plantas de los pies. Casi no existe, por ejemplo, en los párpados, el lecho unguial, el escroto y el pelo. También varía según la edad, el sexo del paciente y básicamente de acuerdo a la distribución, si esta va a ser androide en el varón o ginecoide en la mujer, ¿no? Muy bien. Fíjense ustedes qué bonito aquí el adipocito, ¿no? Estamos viendo aquí, son células blancas con una forma muy interesante. Y recuerden que el adipocito va a formar parte de lo que es el hipodérmice, ¿sí? De estas células, adipocitos, células grasas. Fíjense ustedes cómo están organizadas en lobulillos, que están separadas por tabiques de tejido conectivo. Es esa imagen entre lila y morada, por donde van a discurrir o van a transcurrir vasos sanguíneos, linfáticos y nerviosos. Entonces, no solamente es grasa, sino es un complejo vascular también que les acompaña. Muy bien. ¿Qué funciones tiene? Pues tiene funciones desde hablar de calorías, también relacionada con la presión arterial, transporte de nutrientes, también relacionada con el metabolismo de los lípidos, pero también de protección contra los traumatismos, ¿no? Además también de conservación del calor corporal y reservorio nutricional y de energía. Recordar nada más que 1 gramo de grasa proporciona 9 calorías. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué enfermedades podrían estarnos hablando de alteración en el tejido celular subcutáneo? Tendríamos que mencionar a la lipodistrofia, ¿sí? Que es una distribución anormal, no uniforme del tejido celular subcutáneo. Como estamos viendo en la imagen, tenemos 2 ejemplos. El síndrome de Barragher-Simons es la paciente mujer. Estamos viendo una distribución anormal del tejido celular subcutáneo, sobre todo en el tronco, ¿no? Y las extremidades superiores. También tenemos al síndrome de Cushing. Fíjense, es el paciente varón, donde va a tener también una distribución anormal del tejido celular subcutáneo, y que el síndrome de Cushing está relacionado con el uso indiscriminado de corticoides. Recuerden ustedes que en la pandemia, ¿no? El doctor Google, muchos de nuestros pacientes, obviamente por la emergencia, pero ahora se han quedado con el tema de entrar al internet para diagnosticarse y tratarse, en utilizar también corticoides de todo tipo como a criterio de cada paciente, ¿no? Personal, sin acudir al profesional. Entonces, tenemos una redistribución anormal del tejido celular subcutáneo. Muy bien. El otro extremo tendríamos a la delgadez, ¿sí? Recuerden que la delgadez nos muestra disminución del tejido celular subcutáneo, que puede ser en forma generalizada, y si es generalizada puede ser por 2 causas, ¿no? Estaríamos que sea constitucional, o sea, de constitución es delgado, ¿verdad? O fuera también por falta de ingesta, por falta de nutrientes. ¿Qué enfermedades podrían estarnos hablando? Entonces, de disminución del tejido celular subcutáneo, el hipertiroidismo, las neoplasias, el síndrome de mala absorción, infecciones crónicas, entre otras, ¿no? Recuerden ustedes que cuando hablamos de delgadez, y seguramente en el examen físico general también han aprendido esto, tenemos una clasificación
que nos habla del peso ideal. El peso ideal es la talla en centímetros menos 100. Si yo mido unos 60, mi peso ideal es 60. Pero bueno, según esta tabla del peso ideal, tenemos a la emaciación cuando la pérdida es del 20% del peso teórico ideal, consunción cuando hay emaciación, o sea, pérdida del peso teórico es del 20%, más pérdida de la fuerza muscular, y la catexia, cuando hablamos de pérdida de más del 25% del peso ideal o del peso teórico. Es una tabla interesante que nos ayuda a hablar de delgadez. Muy bien. También tenemos otras patologías, como por ejemplo enfermedades de la piel, del tejido celular subcutáneo, que nos pueden generar procesos de tipo inflamatorio. Entre esos tenemos que pueden ser generalizados y que generalmente están relacionados a procesos infecciosos, como la celulitis. Fíjense ustedes en la imagen superior, que es representativo. Aquí tenemos una celulitis y va a depender obviamente de la extensión, la magnitud, el origen, la etiología. Pueden ser estas localizadas o también pueden ser autolimitadas. Su origen puede ser una herida o también la picadura de un insecto. Y si fuera de mayor magnitud o gravedad, podríamos estar frente a un cuadro, fíjense la imagen ahora inferior, a una erisipela o también una celulitis por clostridium, ¿no? Una celulitis por clostridium. Entonces, estos signos inflamatorios del tejido celular subcutáneo nos podrían también estar hablando de patología de tipo inflamatoria del tejido celular subcutáneo. Muy bien, el flemón, que va a ser una celulitis localizada de rápida instalación, de un día para el otro generalmente, y algo interesante, que tiende a ser supurativa, se produce supuración. A diferencia del absceso, recuerden ustedes los signos de Celsius: rubor, tumor, calor, dolor. Por muy bien, en el absceso hay los signos de Celsius, además de una fluctuación, quiere decir de una colección líquida. El profesor decía, absceso drenado, absceso curado. Por más que usted dé antibióticos, etc., si usted no drena un absceso, el absceso no se... ¿Qué otra patología podríamos hablar en tejido celular subcutáneo? Es justamente el enfisema subcutáneo. Y el enfisema se produce cuando hay el ingreso de aire al tejido celular subcutáneo. Fíjense ese párpado, ¿sí? Por eso es que yo a los estudiantes les digo en prácticas, cuando es motivo de consulta no puede poner edema, porque el aumento de volumen, la única causa no es edema, podría ser un enfisema. ¿Y cómo van a encontrar esa diferencia? Buscando el signo de Godet. Todavía el motivo de consulta solamente hace anamnesis, no está haciendo exámenes. Entonces tendrá que poner aumento de volumen, no puede colocar. No. Muy bien, entonces, a la palpación, fíjense, y si son acuciosos, fíjense en la imagen inferior, ahí hay hielo. Ahí hay hielo. ¿Ustedes alguna vez han tomado un raspadillo? Venden, ¿no? Aquí en el parque triangular, con colores, con sabores, etc. Bueno, van a ir a casa, van a agarrar un hielo, lo van a moler con una piedra, lo van a poner en la bolsa y van a colocar entre sus dedos y van a palpar. De esta forma. Así es como se siente un enfisema. Como si usted estuviera palpando hielo picado, molido, a diferencia de un edema. ¿Sí? Entonces, el enfisema subcutáneo se produce, hemos dicho, cuando el aire ingresa al tejido celular subcutáneo. Ya la palpación se percibe la sensación como de crepitación, así como les estoy enseñando, como si fuera hielo. ¿Sí?
Muy bien. Generalmente es por una herida traumática a través de la piel. Habíamos dicho del edema, que también se puede presentar en la piel. Pero bueno, ¿qué es el edema? Es el aumento de volumen de líquido en el espacio intersticial debido a tres cosas. Fíjense, va a haber aumento de la presión hidrostática venocapilar, disminución de la presión osmótica, hipoproteinemia y aumento de la superficie del lecho capilar. Entonces el edema puede tener diferentes causas, ¿no? Con características de acuerdo al origen, a su fisiopatología, como quieran. A la inspección, ¿qué tengo que ver? Ambulación. ¿Qué es la ambulación? Es la marcha. ¿Qué tengo que ver? Tengo que buscar en miembros inferiores, quiere decir en los maleolos, como está aquí. Mi paciente está en posición de decúbito, ese pie descubierto, y yo voy a ir a buscar la región maleolar. ¿Qué voy a buscar? La presencia del cambio del contorno normal de ese maleolo. Muchas veces, dependiendo del grado del edema, ese maleolo desaparece. Parecería que fuera un guante de box. No tiene forma, no hay ese contorno, ¿no? Entonces eso lo encuentro a la inspección. Ya estamos terminando. A la palpación. Se debe comprimir, dice, con el dedo índice o con los dedos índice y medio sobre la superficie cutánea durante unos segundos y luego vamos a permitir reconocer al retirarlos. ¿Qué vamos a buscar? Justamente eso que ven en la imagen. El signo de la fobia o del Godet positivo, ¿no? Que persiste durante algún tiempo y que nos indica la existencia del edema. Recuerden, en un paciente internado en posición de decúbito debemos de buscar el edema donde en la región sacra. Importante. Entonces esto les va a servir para decir si es de 1, 2, 3 o 4 dedos, ¿sí? Dependiendo cuánto es esta huella, usted dirá edema, Godet o signo de la fobia positivo, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que buscar el edema, ¿no?, en estos lugares? Primero, el edema es una de las causas, si quieren ustedes, el edema general más bien es causa de edema en zonas de declive. Entonces son las primeras donde se va a registrar esta acumulación de líquido. Los edemas más importantes van a avanzar a las piernas y al muslo. Por ejemplo, en pacientes que tengan desequilibrio hidrosalinos graves. En cama, hemos dicho, podemos buscar también en dorso y en flanco. Para buscar edema en muslos y flancos, importante tomar un pliegue grueso, cutáneo, entre las dos, ¿no? Haciendo una pinza. Fíjense aquí, ¿qué dice? Entre el pulgar y el índice, de tal manera que luego de unos segundos usted suelta y verá como la piel vuelve a su lugar, o va a ver usted, si es que hay edema, como, fíjense ustedes, la depresión ejercida va a mostrar el signo de la fobia o del Godet positivo, ¿sí? ¿Qué otras características más tenemos que ver del edema? Es que este signo de Godet busca siempre características importantes en la semiología, como la distribución del cuerpo, si es asimétrico o no, la visualización del color, fíjense ustedes la diferenciación del color, si es rojo, si es blanco, si es azul, si la temperatura es normal, por eso siempre se examina en forma simétrica, en forma comparativa, si es caliente o frío, el aspecto de la piel, si es fino, fíjense este miembro inferior está lustroso, está brilloso, ¿sí? Si hay cambio en la en la pigmentación, por ejemplo, los pacientes crónicos tienden a tener una piel lustrosa, fibrosa y con cambios en la pigmentación en los crónicos. Y también si hay procesos relacionados con inflamación, quiere decir dolor, ¿no?
¿Qué otra característica más? Se dice que el edema renal es blando, mientras que el linfedema es duro. Si está relacionado con otras patologías, por ejemplo, presencia de úlceras, lesiones tróficas, la magnitud y la aparición del edema. ¿Qué otra cosa más importante? Los movimientos, si hay vinculación con los movimientos o la posición que tiene el paciente. Hemos dicho, pacientes en posición de decúbito muy prolongado tienden a tener edema. Si hay concomitancia o existencia con otros síntomas, por ejemplo, la mujer cuando menstrua tiende a tener edema, como que el pantalón no le cierra, pero eso pasa en la menstruación y otra vez vuelve a la normalidad. Entonces, algunos cuadros fisiológicos normales también pueden constituir lo que es el edema. Entonces, casi finalizando, tenemos cómo clasificamos al edema en localizado y generalizado. Muchas enfermedades nos podrían dar el generalizado: insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, síndrome nefrótico, insuficiencia hepática. Podríamos hablar también del uso de fármacos, síndrome de mala absorción. Podríamos hablar de preeclampsia, linfedema, etc. ¿Y qué pasa con regional o localizado? Podríamos hablar de insuficiencia venosa, obstrucción venosa, la presencia de quemaduras, linfedema, entre otros. Y estamos acabando con faneras. Recuerden ustedes que las faneras son estructuras complementarias, visibles sobre la piel y que sobresalen de ella. Quiere decir las uñas y los cabellos, ¿no? Dentro de las alteraciones de las uñas tenemos a lo que es la coiloniquia o celoniquia, que va a ser uña con levantamiento de los bordes laterales y depresión en el centro en forma de cuchara, y se observa en quienes pacientes con anemia hipocrónica crónica. La leuconiquia, que es el trastorno trófico de las uñas, caracterizado por la presencia de manchas blanquecinas, así como vemos en la diapositiva, de forma y de dimensiones variables. La patoniquia o onicomalacia, que son las uñas blandas. La onicotasis, que es ruptura de uñas. Luego tenemos también a la onicofagia, que es el hábito de comer las uñas. La onicoglifosis, como está en las diapositivas, las uñas encorvadas a manera de garras, sobre todo en los pies, y que se produce por una alteración de la producción del estrato córneo. También tenemos a la onicorexis, que es la fragilidad extrema de las uñas. La paroniquia, inflamación supurada alrededor del borde de la uña. La uña encarnada, que es la inflamación dolorosa de la piel, generalmente lateral del lecho de la uña, con formación de tejido de granulación y supuración. Y la anoniquia, que es la ausencia de uña, incluso en el lecho, que generalmente es de origen génico. ¿Qué pasa con los cabellos? Que va a ser otra parte importante de las faneras, que es la continuación de la piel cabelluda y que está formada por una fibra de queratina y que está constituida por una raíz y un tallo, como está en la imagen. ¿Qué funciones fisiológicas, inmunológicas, sociales? Recuerden que el examen del cabello es importante dentro del examen físico segmentario. Tendremos que hablar del color, el número, el volumen, la resistencia. Y recordar también que se denomina tricosis a todas las anomalías y enfermedades relacionadas con el cabello, y hipertricosis al crecimiento excesivo que no tiene origen andrógeno, ¿no? Tenemos tres tipos de cabellos y esto no saben cómo les va a ser útil a ustedes en su descripción. Tenemos al lisotrico, que es el cabello en forma de folículo, es redondo, está orientado verticalmente a la superficie de la piel formando un ángulo recto, es el cabello lacio, ¿no? Tenemos luego al sinotrico, que es el cabello ondulado o rizado, de sección ovalada,
tipo en rezas caucásicas, ¿no? Es decir, que generalmente se lo conocía de esa forma. Y al ulotrico, que es el cabello lanoso y encrespado, de sección plana, típico de las etnias africanas. Son los 3 tipos de cabellos que ustedes van a encontrar y que les va a servir para su descripción en el examen físico segmental. Color. También tenemos que describir el color. ¿Y por qué? Importante, porque se debe a la presencia de melanina, que va a ser de 2 tipos, ¿no? Tenemos 2 tipos de melanina en el color del cabello. La eumelanina, que presenta en los cabellos oscuros y negros, y la feomelanina, que se presenta en los cabellos claros, pelirrojos, rubios y dorados. Pero bueno, también podemos tener cabello blanco. Esto es por la pérdida del intercambio enzimático entre la tiroxina y los melanócitos. Y finalmente tenemos que hablar de la distribución del cabello. La distribución del cabello puede ser de 2 tipos, androide y ginecoide. Androide, fíjense ustedes, hacia adelante vamos a tener las entrantes androgénicas, que van a continuar hacia los lados con la patilla, la barba y el bigote. En la parte de atrás, dependiendo, usted decía del estilo, tenemos el corte romano, el corte griego, etc. Cuando van al peluquero, tienden a tener la distribución androide una terminación en la parte media. Esa es una distribución androide. ¿Qué pasa en la ginecoide? No tienen hacia adelante las entrantes androgénicas. Puede continuar con la patilla, pero no con la barba ni con el bigote. En la parte de atrás va a tener justamente aquí, en las caras laterales, 2 terminaciones. A eso se refiere. Entonces, la distribución del cabello dependerá, cuando haga su examen físico segmentario, tiene que poner de tipo androide o de tipo ginecoide. Pero ¿qué más voy a buscar? Las alopecias, ¿no? Genéticamente hay gente que ha nacido o con el tiempo va perdiendo el cabello. Entonces será alopecia genética. Pero, o general, genética. Pero puede ser por áreas, es alopecia areata, relacionada con procesos infecciosos, el estrés, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente tienen que hablar del color, el tipo de cabello, la distribución. Además, tienen que hablar también de las características que tienen cabeza, isotrico, simétrico, ulotrico, etcétera, etcétera. Y finalmente, la implantación. Cuando usted está haciendo palpación, tiene que ver el desprendimiento del cabello. Y normalmente 10 cabellos por día se pierden. Si se pierde más, puede ser estrés, puede ser lesiones de la piel cabelluda, o también podría ser la presencia de procesos de tipo, como por ejemplo desnutrición. O una de las grandes enfermedades que produce desprendimiento del cabello abundante es el lupus eritematoso sistémico. Y recuerden que cuando hablamos de coloración hay un signo, que es el signo de la bandera que flamea, no de la bandera que lava ropa. ¿Qué es esa decoloración? Es un cabello de varios colores, que es sinónimo de desnutrición, de kwashiorkor. Creo que es la última diapositiva. Les agradezco mucho por su atención, que les vaya muy bien.